multitud de gente que lo fue a recibir. Eh, pero bueno, ahora es qué viene en estos próximos 4 años, que yo le voy a decir algo. No es prematuro, absolutamente no es prematuro hablar de política eh, para el próximo proceso electoral, por ejemplo. Uno tiene que ser vigilante, ¿no? Y hay muchos temas que se vienen hablando ahí en el aire, muchas pruebas pilotos, cortinas de humo, como le quiera llamar usted, que se vienen tocando. Eh, no sabemos, hay muchas cosas inciertas para el próximo proceso electoral. Eh, es de su criterio valorar cómo va este gobierno en los primeros 100 días, aunque el presidente lo dice una y otra vez que dejemos de valorar su gestión y que lo valoremos hasta que él termine, hasta que él entregue. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Un gobierno se tiene que estar evaluando diariamente, diariamente se tiene que estar evaluando. Es mi punto de vista, es mi punto de vista. ¿Cambiará la política en el país con el retorno de Jo? Pregunto, pregunto. Y es el tema que hoy tenemos. ¿Y por qué, David? ¿Por qué? Bueno, la reelección, esto, lo otro, que está en el aire. Está ya con nosotros nuestra invitada. Hoy tenemos dos invitados, pero en la primera parte está nuestra, bueno, nuestra querida amiga, la abogada Fátima Mena, que yo le quiero reclamar algo a la abogada, que es más difícil poder entrevistarla fuera de ser diputada ahora que no es diputada. Bueno, o sea, cuando era diputada me era más fácil, pues. Ahora que no es diputada, se me complica más. ¿Ves? Porque pasa ocupada. Abogada, buenas tardes, se le saluda. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, un gusto estar contigo, Andrade, siempre es un placer. Pues la verdad que ha sido un tema que no hemos coincidido realmente en las agendas. Pues me encontraba trabajando fuera, creo que por eso un poco la complicación, pero la verdad que particularmente desde que empecé la carrera política, pues te conozco, he visto cómo has crecido, me encanta en los espacios y por supuesto yo sé que este canal se transmite desde mi amada San Pedro Sula, así que está además de decirte que contás conmigo y este espacio cuenta conmigo siempre, así que espero pues poderme reivindicar pronto. No, yo sé, abogada. Bueno, yo sé que, igual que muchos hondureños, eh, para bien o para mal, y por interés también, abogada, ha estado pendiente del retorno bueno, se enteró, aunque no estuvo pendiente, se enteró. Abogada, usted como diputada que estuvo en varios procesos, una de las personas que sin temor, sin temor, alzó bastante la voz contra el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, es la abogada Fátima Mena, ¿verdad? Constantemente, ahí estaba la abogada Mena, que estaba ahí constantemente señalando muchas situaciones que se dieron. ¿Qué le deja? Empiezo, abogada, consultándole el retorno de Juan Orlando Hernández. A mi punto de vista, yo no pensé que iba a regresar el expresidente por la magnitud de los delitos, por cómo fue el proceso, por la pena que le dieron. O sea, no me imaginé que iba a regresar el expresidente. ¿Qué le deja a Honduras? ¿Qué sensación deja el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández? Abogada, buenas tardes. Bueno, yo creo que tantas reflexiones, la verdad que ni siquiera sé pues por dónde pudiéramos iniciar, ¿verdad? Esta conversación. Sin lugar a dudas, pues yo creo de que
nosotros pues le dimos seguimiento a un proceso, ¿verdad?, en el cual inició bajo un momento genuinamente ciudadano, pues enarbolado por indignación, por malestar, por el imperante corrupción que ha desafortunadamente imperado en el país y que además de corrupción, la narcoactividad, también se vinculó el tema de permanencia y construcción de sistemas dictatoriales en el país, en este caso, pues un sistema vinculado con la extrema derecha, ¿verdad? Los sistemas dictatoriales no pertenecen exclusivamente a una ideología. Los sistemas dictatoriales es una práctica de abuso del poder en la cual las personas buscan la concentración alrededor de una persona o un grupo muy reducido, cooptando la institucionalidad para poder permanecer. Hemos visto alrededor de la historia del mundo dictaduras de izquierda, de dictaduras de derecha, pero como bien lo señalaba un autor venezolano que admiro mucho, Moisés Naím, en su libro La revancha de los poderosos, hablaba sobre cómo estos extremos se encuentran al momento de ejercicio del poder, y creo que después de haber vivido el régimen de Hernández Alvarado y el régimen de los Zelaya Castro, podemos ver enormes coincidencias y poder llegar a la conclusión de que esto no se trata, pues, o el sistema dictatorial, la corrupción, el vínculo con la criminalidad organizada y la narcoactividad no responden a una ideología partidaria, responden al abuso de poder de un grupo reducido de personas que instrumentalizan los espacios públicos para poderlo cooptar. Esto es como una primera como reflexión, ¿verdad? Una segunda reflexión que me llevo es primero decir, bueno, que Juan Orlando fue indultado. Indultado no quiere decir que pues una corte declaró sin lugar que no se aprobaron los hechos, sino que el indulto es un perdón presidencial. Es decir, el presidente Donald Trump, que es una persona de posición de extrema derecha, con mucha afinidad, ¿verdad?, con el Partido Nacional, y utilizó su posición de poder para una figura que tiene, que desde mi perspectiva pues es una figura contraria a los principios, a los estándares de justicia, pero que existe en todos los países. Instrumentalizó esta figura en el cual perdonó por los delitos sobre los cuales cometió delitos y fue condenado el expresidente Hernández. De hecho, esto no borra, por ejemplo, justo esta semana salieron la lista de los nombres de la OFAC, por ejemplo, que son personas, empresas que son vinculadas con narcoactividad o crimen organizado, y pues nosotros probablemente todavía podemos ver que esas figuras figuran en este tipo de listas, todas las que hay, aquí hay varios hondureños, ¿verdad?, que aparecen. Entonces, esto quiere decir de que en Estados Unidos su sistema dijo, bueno, el presidente le perdonó por los delitos cometidos en contra y en perjuicio de la salud pública de los Estados Unidos y el sistema norteamericano. Creo que uno de los grandes errores, y con esto termino mi primera intervención para que no sea monólogo, creo que uno de los errores que cometemos los hondureños, y me incluyo, es que muchas veces esperamos que alguien más nos resuelva los problemas. Y cuántas veces, ¿verdad?, compartimos de que pues había una esperanza en que la justicia norteamericana pues iba a ser mejor que la justicia hondureña, y no diga que sea mejor o peor, pero al final este indulto respondió a intereses políticos particulares del presidente de los Estados Unidos y no tuvo absolutamente nada que ver con las responsabilidades que se le tienen que dar en el territorio. Creo de que pues la reflexión será qué vamos a hacer como país, ¿verdad?, alrededor de poder pues no estar dependiendo muchas veces o esperar que otros vengan a hacer justicia en nuestro país, aunque tristemente hemos visto de que es lo más cercano que muchas veces hemos tenido en diferentes casos, especialmente aquellos vinculados con corrupción y criminalidad organizada. Yo quiero citar lo que expresa varios personajes del Partido Libre, la abogada Ritzy Moncada, donde
dicen que el Juan Orlandismo impera en el país, que todo estaba planificado, que el camino estaba, como dicen, zanjeado, que todo estaba zanjeado, que todo estaba hecho, que todo estaba preparado, que se está siguiendo el guión tal cual. El tema de las elecciones, ganó el Partido Nacional, vinieron los juicios políticos, las destituciones, el indulto de Juan Orlando Hernández, regresa al país, no sé si se le va a procesar por algún delito, creo que no, ¿verdad? En mi punto de vista creo que no. ¿Será que lo vamos a ver en la política nuevamente a criterio de la abogada Fátima Mena? Yo creo que sí, yo creo que ¿Sí? sí, yo creo que probablemente no sé qué tan de frente, pero lo que nosotros vivimos el fin de semana, sin lugar a dudas, fue un acto político. O sea, yo Sí, no sí, lo sí. podría catalogar de otra forma. Sí. O sea, es un acto político, evidentemente el Juan Organismo tiene una estructura, ¿verdad? Ahora, mi reflexión al Libre es decir, Libre lo hizo tan mal que básicamente se resucitó un muerto, ¿verdad? O sea, que creo que es al final de las cosas que debemos de pensar los hondureños. O sea, ojalá que estos próximos 2 años y medio miremos que el enfermo no se cura cambiándolo de cama. Veníamos de un sistema dictatorial, de corrupción, narcoactividad, del Juan Orlandismo, y pasamos también a Libertad de Refundación, repitió mucho de lo que antes señaló malo, y también cometieron los errores, y los hondureños no nos quedó más que pues sacar lo que creíamos que era malo, pero realmente no votar por una propuesta de transformación. Sin lugar a dudas, pues yo creo que los afines a Juan Orlando Hernández, pues primero, desde siempre trabajaron una estrategia en el cual buscaban el apoyo de Donald Trump y de la extrema derecha norteamericana para buscar el indulto. O sea, esa estrategia estuvo muy clara desde que se presentaron a las cortes, cuáles fueron las narrativas que se estaban utilizando, y empezamos a ver una profundización, yo creo que un poco hasta la instrumentalización. Y pues yo realmente, miren, les súper recomiendo este libro, o por lo menos escuchar La revancha de los poderosos, porque ni siquiera me quiero como apropiar de algo que no es una reflexión propia, sino que Moisés Naim habla que ese es justamente el problema de la polarización. Cuando estamos en procesos de polarización, entonces la gente hay un pensamiento de rebaño, ¿verdad? Y tendemos incluso a justificar a los que son los nuestros y a identificar como enemigo al otro, aunque el que está cerca de nosotros está haciendo las cosas mal. Yo creo que eso es lo que debemos romper, porque la democracia no puede funcionar de esa manera. Sin embargo, yo creo que la estrategia de las personas afines a Juan Orlando Hernández, sin lugar a dudas, hay una pretensión de permanecer y consolidarse como una fuerza política que lo son, como lo son los Zelaya, como lo es el expresidente Lobo, como son algunos líderes políticos como lo son algunos alcaldes que fueron vinculados o condenados incluso por actividades de narcoactividad, o sea, o corrupción, o sea, son figuras que aunque no me guste o no me simpatice y no los apoyo, desconocer que son una fuerza política, creo que es el error más grande que tenemos que hacer. Y yo creo que aquí es a Presidente, donde... abogado, ¿Ah? como presidente lo ve, candidato, al menos. Mire, es que yo digo que de esa agua nunca hay que decir de esa... O sea, Sí. nunca hay que decir que no nos imaginábamos verlo libre, tampoco nos imaginábamos en este momento ver una acción reeleccionista. Yo creo que por eso ahorita, por ejemplo, es tan importante el tema de las reformas electorales. La reelección en Honduras es ilegal, la segunda reelección de Juan Orlando Hernández fue ilegal, y no es la primera vez que él pretendería torcer o acomodar las reglas para un beneficio personal. Por lo tanto, creer que una persona que se posicionó desde su llegada con un discurso de esta forma, que no vaya a buscar un proceso reeleccionista, yo creo que él sí tiene aspiraciones políticas. ¿Cómo lo va a maquillar? ¿Cómo lo va a disfrazar? ¿Cómo va a jugar con el poder? No sé. Hasta ahorita ha dicho que no lo iba a hacer de frente, pero así dijo también cuando fue presidente en el primer periodo, que dijo que no se iba a reelegir, y bueno, la historia del 2018-2022 todos la conocemos. Sí, dijo que nos iba a elegir y ya sabemos qué pasó. Aunque dijo también ahí, si él ve, dice que el camino va de Honduras, va encaminado
a lo radical y que no va bien, ahí saldrá él, dice, a su paso, a defender el futuro del país. Quiero hacerle Y eso una última... justamente, Sí. y eso es algo orquestado. Y vuelvo, eso es justamente lo que buscan los grupos extremos dictatoriales. La polarización solamente beneficia a quien el pueblo hondureño en su gran mayoría ha condenado en las urnas. A los sistemas dictatoriales, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Por eso creo que es importante que nosotros como sociedad hagamos si queremos realmente, y no solo cuando digo vivir en democracia, yo digo porque es con estabilidad política y estabilidad social, viene la estabilidad económica, viene la prosperidad, viene el desarrollo. Nosotros hemos estado viviendo con gobiernos de caos, en gobiernos de miedo, donde la gente no quiere invertir, a donde no hay seguridad jurídica, a donde los que llegan se llegan a aprovechar, y pues, pero eso es, beneficia a los que están en los extremos, y eso es lo que buscan o han buscado los últimos gobiernos que desde mi perspectiva han gobernado, tanto la extrema derecha como en el Partido Nacional, como los de la extrema izquierda del Partido Libertad y Refundación. Yo quiero hacerle una interrogante antes de concluir su participación, abogada. No sé si es prematuro para usted también hablar sobre el futuro político. Usted acaba de decir hace unos minutos algo que estoy de acuerdo. Libre lo hizo tan mal que resucitó un muerto, ha dicho la abogada Fátima Mena. Y es tan, ahorita estamos viendo algo de que tal vez la sociedad no está el 50%, vaya, conforme con este gobierno, con el actual gobierno del presidente Narra Fura, que no hemos visto cambio en la salud, que era algo que le apostaba, que el ministro de Encarecido salud... el costo de la vida. Sí, etc. Ahorita con esos recibos de luz que han llegado, es en la conversación, todo el mundo se está quejando. Olvídese. Haciendo un comentario, hay una vecina que se acercó a mí como que yo fuera ministro de la energía, tal vez sabe que soy periodista y me dice, oiga Andrade, les quiero hacer una consulta, yo pagaba 600 lempiras de energía, 700 por ahí andaba, me salió en 3.500, ¿a qué se debe? Bueno, le digo, es la racha que está activada. Esa es la conversación hoy, creo yo, del ciudadano de a pie. Esa es la preocupación del ciudadano de a pie, el alto costo de la vida. Y yo creo que es algo que sin lugar a dudas va a pasar factura. Y siguiendo esa línea, yo creo que hace 4 años jamás nos hubiéramos imaginado que el Partido Nacional pudiera volver al poder, porque se hicieron las cosas mal. Y yo creo que a estas alturas pensar de que Libre pueda resurgir o un grupo, y esa es mi principal preocupación, que estemos jugando o sea, que nos estén gobernando los extremos, el caos, necesitamos realmente, y necesitamos recuperar el centro, necesitamos recuperar un equilibrio, necesitamos realmente una política frontal contra la impunidad y la corrupción, necesitamos realmente el fortalecimiento de las instituciones, necesitamos terminar con el nepotismo, el clientelismo político. Eso es lo que le esperamos, que el país avance, y que obviamente venga acompañado con una agenda clara de cómo poder dinamizar la economía, cómo poder generar empleo, y que realmente se miren resultados para beneficio de las grandes mayorías, porque al final yo creo que vamos a estar jugando entre los extremos por una simple y sencilla razón. La gran mayoría de los hondureños y hondureñas no tienen partido político. Puede ser que unos tengan mayor estructura o estén más fidelizados por aquí. Ningún partido político, ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal, ni el Partido Libertad y Refundación pueden ganar unas elecciones solos. Necesitan jugar o necesitan captar el voto independiente, y yo creo que ese es el poder que los ciudadanos no hemos medido. Yo creo que ya tenemos que dejar de estar votando por el menos malo o estar votando para sacar al que creemos. Necesitamos, ojalá, ¿verdad?, que la clase política en este tiempo pueda realmente construir una propuesta real de desarrollo del país, y eso pasa
por hacer una revisión realmente al sistema o cómo está, no tanto cómo funciona, pero creo que un montón de cosas no funcionan, pero ser muy críticos sobre la disfuncionalidad del sistema electoral hondureño y cómo eso afecta a la democracia, y que si realmente queremos desarrollo no podemos seguir jugando bajo las mismas reglas porque llegan diferentes actores, pero tristemente hacer lo mismo. Concluyo con esta pregunta con usted, abogada. No sé si miro, tal vez puede cambiar de aquí al otro año, pero miro incierto alguien o algún partido que nuevamente pone las esperanzas. ¿Cómo somos los hondureños, no? Que gana un gobierno y al año ya nosotros estamos pensando en otra persona, en otro gobierno, poniendo las esperanzas, a pesar de que cada 4 años nos decepcionamos. Pero el Partido Libre, que me preocupa porque es partido de oposición, pero la gente ha quedado repudiando lo que ha hecho el Partido Libre, que cada acción de defensa les causa gracia a la población. El Partido Liberal, que hay un matrimonio con el Partido Nacional, tampoco da señales. Le pregunto, 4 años más, abogada, ¿cree usted que tendremos otros 4 años más? Bueno, yo creo que después de lo que pasó con el retorno del expresidente Hernández, yo creo que la reflexión es que nosotros no podemos seguir como esperando que de afuera, incluso como ciudadana, no podemos esperar de que los partidos políticos vengan a resolvernos cuando ya hemos visto que ellos se ponen de acuerdo. Creo que el país realmente no va a cambiar y no vamos a encontrar esa persona idónea porque en Honduras, es más, yo no creo en eso, en los liderazgos mesiánicos. O sea, yo creo que aquí lo que se tiene que construir es un proyecto político, que para mí tiene que ser un proyecto político de que no sea de los extremos, que sea un proyecto que rescate el centro, que aborde el tema de combate a la corrupción, recuperar la institucionalidad, y que sea un proyecto de país con una visión inclusiva a los diferentes sectores sociales, incluso de los mismos partidos políticos. Pero creo que los ciudadanos estamos esperando como esa varita mágica, ¿verdad? Como ese Mesías, ese gran héroe. Algunos dicen Bukele, como un Bukele. Realmente son fenómenos que suceden bien esporádicos, ¿no? Es raro. Creo que lo único que yo he visto que ha funcionado con mayor cuantitativamente o con mayor porcentual son propuestas de país en función de un proyecto de renovación que no se logra en 4 años, pero que por ejemplo sí van a sentar las bases en cuanto a restablecer el Estado de Derecho, hacer procesos que tienen que ver vinculados con temas de transparencia, rendición de cuentas, recuperar la institucionalidad. Y honestamente, a mí lo que me mantiene viva la esperanza, yo creo que es el sentir ciudadano que vimos que se movilizó alrededor del proceso electoral del 2025, el pasado proceso, donde hubo claramente una señal de ciudadanía activa comprometida en la defensa de la democracia. Creo que mi invitación al ciudadano es que no crea, la participación política no solamente es cada 4 años o en esos contextos. Creo que hay que dedicarle un poco de nuestro tiempo, ¿verdad? Al final, le guste a usted o no le guste, los políticos van a decidir cuánto paga de energía, cuánto paga de combustible, si va a tener acceso al tipo de vivienda, cuál es el tipo de salud, de educación. Así que aunque lo deteste a la clase política, nunca se va a poder separar de ellos porque día con día determinan o nos determinan cómo vivimos como ciudadanos. Por eso la invitación es a ser ciudadanos activos. Dicen que un poblador se convierte en ciudadano cuando empieza a entender cómo funciona su gobierno y pues a vincularse. No le digo que se meta en un partido político, por lo que no podemos seguir siendo indiferentes, porque al final lo que yo aprendí cuando estaba pues dentro de esos espacios es que los politiqueros que buscan intereses particulares y no generales, a ellos buscan justamente lo que el ciudadano hace cuando se decepciona de la política, y es que se aparte. Al politiquero no le interesa que el ciudadano esté involucrado ni que esté activo. Al politiquero lo que le interesa es que usted esté afuera, que no esté opinando, porque así pues obviamente ellos pueden hacer su propio botín. Así que al final mi invitación es que
para cerrar, no esperemos que las cosas nos lo vengan a resolver de afuera. Cada quien tenemos una lucha generacional, somos todo el electorado que tenemos que vincularlo, y si no queremos seguir viviendo entre ese caos y esas crisis y esas extremas, yo creo que sí debe realizarse como un movimiento ciudadano, no necesariamente a través de un partido político, pero puede ser, pero que se haga una presión ciudadana de una agenda para poder lograr las transformaciones que claramente necesitamos. Bueno, abogado, yo le agradezco por su espacio. A ver cuándo nos visita. La abogada que nos ha perdido, hombre. Y hoy que no es diputada. 3 semanas allá en Tegucigalpa, pero cuando yo siempre les he dicho a mis queridos periodistas, y que pues quiero y admiro tanto aquí en San Pedro Sula, que solo nos ponemos de acuerdo y por supuesto que llegaría al estudio. Es más, después de este programa lo vamos a agendar, Andrés. Lo vamos a agendar. Vale. Abogada, un abrazo, hombre. Un abrazo en la distancia, bendiciones. Bueno, la abogada Fátima Mena. Bueno, gracias, abogada. Ha estado con nosotros. Es la primera parte sobre el tema que tenemos sobre el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández. Mire lo que yo le decía, porque le decía a la abogada Fátima Mena sobre lo que expone el Partido Libre, sobre el tema, ellos le llaman el Juan Orlandismo. Mire lo que ha dicho Richie Moncada. Vamos a escuchar antes de irnos a la pausa y venir con el segundo invitado aquí en nuestro podcast de frente. El expresidente Juan Orlando Hernández ha sido enviado al país por Donald Trump después de un perdón, después de un indulto de la pena, no de las pruebas, ni del dolor, ni de la tragedia, ni de la corrupción público-privada en la que sumió este país con su reelección ilegal, con la venta de la soberanía, con el despido de los magistrados de la Corte Suprema que no aprobaban la sede, y con toda la serie de investigaciones pendientes, especialmente por expedientes de fideicomisos de la tasa de seguridad, de Vida Mejor, de Pandora, todas las ONG a través de las cuales saquearon el erario público, que empezó a investigar la MASI y que quedaron abandonadas cuando el propio Congreso de la República canceló la vigencia de la MASI, y están ahí los expedientes investigativos en los aranceles. Yo he dicho que el retorno a Honduras de Juan Orlando Hernández, perdonado en cuanto a la pena, no borra esa tragedia en la que sumió al país durante 12 años, 7 meses, ni borra el que hayan sido evaluadas por un jurado en los Estados Unidos todas las evidencias de la DEA, del FBI, todas las confesiones de los 57 extraditados por narcotráfico, porque vivimos la era más oscura de la historia de Honduras a partir del golpe de Estado. Y bueno, corresponderá a toda la sociedad en general plantearnos el qué hacer a partir de este momento en el que se inicia una nueva etapa, porque que no se engañe la sociedad hondureña, Juan Orlando es la cabeza del gobierno que... Bueno, dice la abogada Richie Moncada, que hayan indultado al expresidente Juan Orlando Hernández, no quita el daño que le hizo al país. Bueno, antes de ir a una pausa, yo le tengo ojo a este dato. Ojo a este dato. La cuenta San Pedro Sula, hay noches que valen la espera. Conciertos BAC presenta Sin Bandera, Escenas Tour. 6 de agosto. Su tan esperado Escenas Tour 2026. Será una noche para contar, recordar y emocionarte con éxitos como Entre mi vida, Kilómetros y mucho más. Y escucha, porque Campus Televisión y CR Entertainment quiere llevarte a esta experiencia. Mantente atento de nuestros canales de redes sociales, donde anunciaremos el concurso para que ganes pases dobles y disfrutes de este increíble concierto. Si aún
no tienes tu boleto, todavía estás a tiempo de asegurar el lugar. Los boletos están disponibles en etiquet.hn y todos los kioscos oficiales de Etiquet. Sin Bandera llega a Expocentro para una noche que promete ser inolvidable. Pausa, ya volvemos. San Pedro Sula, hay noches que valen la espera. Conciertos Back presenta Sin Bandera, Escenas Tour. 6 de agosto 2026, Expocentro. Las canciones que marcaron tu historia volverán a sonar en una noche única. Boletos a la venta en www.etiquet.hn y en kioscos Etiquet Mall Multiplaza San Pedro Sula. Produce Sear Entertainment y Conciertos Honduras. En USAP, la internacionalidad es una forma de pensar. Única universidad en Honduras potenciada por Arizona State University, número 1 en innovación en Estados Unidos. Desde el primer día te formás con materiales académicos de ASU, recibís clases magistrales con docentes internacionales y obtenés certificados de inglés. Y con el programa 4+1, al terminar tu pregrado, podés estudiar un año más para obtener tu maestría en ASU. Formarte con calidad internacional lo cambia todo. USAP, powered by Arizona State University. Tu viaje por Italia comienza aquí. Italiana TV Magazine te invita a recorrer su cultura, descubrir sus sabores, conocer sus destinos y disfrutar el estilo que ha convertido al Made Italy en un referente de excelencia. Domingos, 10:30 de la mañana. Solo por Campus Televisión. Cualquier escritor desea ser leído. Hay que tender puentes y no tender muros. Hemos escuchado voces fuertes, sabias, categóricas. ¿Quién se puede retirar de la moral occidental? La doctrina racista está impregnada en la vida, en la religión. La entrevista. Miércoles y viernes a las 8 de la mañana y domingos a las 5:30 de la tarde por Campus Televisión. En Campus Televisión, formamos a los futuros rostros de la televisión nacional. Para ver nuestro contenido, descarga la app de Campus Televisión y síguenos en nuestras redes sociales. Tan rápido que te sorprende. Así es la app de Campus Televisión. Donde quiera que estés y a la hora que lo desees, con tan solo un clic, conéctate a la señal de Campus Televisión. Descarga la app para Android o iOS, dale clic y disfruta de nuestra variada y entretenida programación. En Campus Televisión, formamos a los futuros rostros de la televisión nacional. Para ver nuestro contenido, descarga la app de Campus Televisión y síguenos en nuestras redes sociales. Por fin ha llegado la hora de volver a viajar. ¿Miel? No creo que lo voy a necesitar. Ahora sí que estoy listo para todo. Vámonos. Con la lista de Eric nunca dejas de sorprenderte. La lista de Eric, sábado y domingo a las 4:30 de la tarde por Campus Televisión.
Bueno, seguimos con más aquí en nuestro podcast de frente. ¿Aún no decides dónde estudiar? La Universidad de San Pedro Sula tiene la oportunidad perfecta para vos. Este 1 de agosto, USAP te invita al Next Step Campus, una experiencia donde podrás asistir a una simulación de una clase universitaria, recorrer todo el campus, conocer los directores académicos y descubrir cómo es la vida universitaria antes de tomar tu decisión. Mientras los futuros universitarios viven esta experiencia, los padres de familia podrán participar en la charla El rol de los padres en la transición a la vida universitaria y las oportunidades globales que ofrece USAT, impartida por la ingeniero Carla Pantoja, vicerrectora de Desarrollo Estratégico e Innovación de USAP. La cita es este sábado, 1 de agosto a las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la USAP. Inscríbete a través del enlace disponible en las redes sociales de USAT. Bueno, seguimos con más, ya está con nosotros nuestro segundo invitado, René Alfaro, está con nosotros, que también entra parte ya de este segundo bloque. Y le damos la bienvenida primeramente, don René, buenas tardes. Siempre es un gusto poder estar con ustedes compartiendo, como siempre. Hay de todo un poco, estimado. Yo sé que hemos hablado de temas energéticos, que es por ahí que también le voy a dar una consultita. Pero yo sé que también es de su conocimiento el retorno del ex presidente Juan Orlando Hernández al país. Yo le quiero consultar a usted, se me hace inevitable no consultarle a usted sobre este tema, porque quiero tener el balance también. Usted fue funcionario en la administración pasada. Y quiero consultarle, don René, ¿qué sensación deja al país el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, inicialmente es un tema lamentable, en el sentido que la justicia estadounidense, la política estadounidense, habla de un combate frontal al narcotráfico. Hemos visto que varios ciudadanos en aguas venezolanas, pescadores o cualquier otra actividad, han sido atacados y bombardeados, ¿verdad? Sin siquiera saber hasta el momento si eran narcotraficantes o no. En el caso de Hernández Alvarado, encontramos que un juzgado, una corte estadounidense, lo condenó por narcotráfico, a él a 45 años, a su hermano a cadena perpetua, al hijo de Porfirio Lobo Sosa también condenado, funcionarios del gobierno de Hernández Alvarado también condenados, entre ellos familiares de Los Ardón, el alcalde del lado del señor Arnaldo Urbina, y que años después, unos pocos años después, el presidente estadounidense, en las facultades que él tiene, hay que ser honesto, él tiene esas facultades, le otorgue el perdón, un indulto. Esto no borra la mácula que existe sobre Hernández Alvarado, que fue condenado por 3 delitos relacionados con el narcotráfico, ¿verdad? O sea, eso, el expediente no se borró, no se destruyó. Ahí está, el registro histórico es eso, y las reglas del indulto son claras. O sea, cuando hay indulto, el indulto es para alguien que fue condenado por un delito, y hay una aceptación de una culpa de un delito para poder gozar de hondureñas. Pues ahora la gente puede entender un poco cuál era esa dinámica y esa prisa por hacer un juicio político al fiscal general que estaba en ese momento, y por qué también se presionó a la Corte Suprema de Justicia, en especial a la magistrada Raquel Obando, para que dejara de presidir ese órgano, ese poder del país. O sea, el movimiento, la destitución de Joel Zelaya, la destitución de los miembros de los organismos electorales y la presión sobre la Corte Suprema de Justicia eran pasos previos para allanar el camino del retorno de Hernández Alvarado a nuestro país.
y bueno, vimos cómo de forma expresa le suspendieron la orden de captura para que él se pueda presentar la próxima semana a los juzgados. Realmente yo no tengo mucha esperanza o no tengo muchas expectativas sobre lo que va a pasar en esos juicios, porque ya podemos tener una idea con todo lo que ha sucedido, qué es lo que va a acontecer en esos juicios. También hay que recordar que el 12 de diciembre, Josué, del 2012, o sea, el 12 del 12 del 2012, se despidieron, o sea, se suspendieron, se sacaron a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de forma ilegal, y digo, y me puedo atribuir el hecho de que son de forma ilegal, porque ya Honduras fue condenada por la destitución de estos magistrados, y estos magistrados estaban oponiéndose a las ciudades modelo, iban a declarar inconstitucionales las ciudades modelo, y también había un recurso de Ricardo Álvarez para poder hacer el conteo voto a voto en esas elecciones primarias, donde Ricardo Álvarez denunció que le habían hecho fraude. Hay mucha tensión por ese tema, ¿no? Porque al final el tema de la reelección es ilegal y hay mucho tema al aire. Bueno, lo denunciaba ayer la abogada Rizzi Moncada. Con este tema, porque quiero aprovechar los minutos, abogado, con el tema de la energía, me era necesario preguntarle, yo sé que usted es un hombre culto también y maneja el tema de la política. Quería preguntarle, obviamente, sobre lo que significaba el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández. Hay bastantes temas en el aire, y cada vez más se están escuchando quejas con algo que usted lo dijo aproximadamente hace un mes que yo lo tuve acá, la primera vez que yo lo tuve, don René, donde se está quejando mucho la población de los recibos de energía. Hombre, y quería que me explicara básicamente esta transición que estamos teniendo, porque se quiere aprobar una reforma energética. Usted lo denunciaba en los programas anteriores, que vendría a impactar al bolsillo de los hondureños. Gente que antes no pagaba energía, o incluso gente que pagaba unos 600, 700 mil empiras de energía, le viene el triple del recibo de la energía ahora. Imagínese, si ya con eso hay una queja del hondureño de a pie, del ciudadano de a pie, sobre el golpe al bolsillo que está teniendo, porque son 2.000, 3.000 empiras que antes no pagaba, que hoy está pagando. Con la reforma energética, ¿esto va a mejorar, don René, o va a empeorar? Bueno, si tomamos las palabras que han dicho los defensores de esta contrarreforma energética, Josué, ellos están hablando de que nos quieren llevar a un modelo guatemalteco. Dice, bueno, el mercado en Guatemala se abrió y este modelo en Guatemala ha funcionado. Para conocimiento de la población, las tarifas de energía de Latinoamérica, Guatemala ocupa el primer lugar. O sea, las tarifas de energía más altas que hay en Latinoamérica están en Guatemala. Honduras se encuentra en el cuarto lugar en tarifas, en precio de las tarifas. Hasta hace unos meses atrás, o sea, hasta diciembre del 2025, Honduras estaba más abajo en cuanto a ese precio de las tarifas, o sea, tenía tarifas más competitivas. Si nos vamos a ese, y si vamos camino a ese modelo, podemos entender entonces cuál es el camino que va hacia el camino que vamos. Vamos a tener tarifas más altas.
si ese es el modelo, pues, porque están liberalizando el mercado. Y entonces no podemos esperar como población que vayamos a tener tarifas más bajas cuando el modelo es contrario al que se venía aplicando. Se aplicaron en los 4 años anteriores, donde primó lo público, donde se lograron renegociar contratos, y eso significó un ahorro más o menos de 2.000 millones de lempiras año a año por la renegociación de esos contratos, y eso impactó de forma positiva en las tarifas. O sea, las tarifas en el gobierno anterior tuvieron un acumulado del 27% de reducción, frente al 23% que tienen en este momento de este gobierno, estos 6 meses, y ya nos anunciaron que el próximo trimestre viene un incremento, porque el incremento de este año, de este 30 de junio para aplicar al 1 de julio, lo hicieron, fue diferido. O sea, el valor que tenían que cobrar, según los mismos funcionarios, era el 25%. O sea, tenemos que esperar que hay un 12% mínimo que va a impactar la tarifa el próximo trimestre. O sea, las expectativas hacia una mejora con esta contrarreforma, tal como la tienen planteadas ellos, no son de nada halagüeñas para el pueblo hondureño. Y lo otro es, han metido la matriz de los funcionarios, han implantado que es necesaria y urgente una contrarreforma, porque la ENE se está cayendo a pedazos y prácticamente se va a paralizar. Y con esto se refuerza lo que en otra ocasión le manifesté, y en otros espacios también lo he hecho, que hay un perverso plan para poder manejar dentro del imaginario de la gente que los apagones y los prolongados cortes de energía son producto de la necesidad, son producto del deterioro del ENE y la necesidad urgente de hacer una contrarreforma. O sea, están sensibilizando a la población para poder tener el apoyo y que acepte esta contrarreforma. Para poder tener una ENE más fuerte, más sólida, lo que se requiere es reducir las pérdidas. Estoy escuchando seguido y renovación de contratos. Don René, disculpe, estoy escuchando seguido el discurso de el tiempo se agota y no quieren aprobar la reforma energética. Las pérdidas cada día son exageradas y no quieren aprobar las reformas energéticas, metiendo como una cuñita de presión. Miedo. ¿Será? Es miedo. O sea, están metiendo una presión y diciéndole que los que no la quieren aprobar entonces son los culpables de la situación y el deterioro del ENE. El deterioro del ENE viene desde los gobiernos nacionalistas, que aprobaron una serie de contratos sobrevalorados de generación de energía, que no han hecho la licitación de los 1.500 megas. Mire, la licitación de los 1.500 megas estaba lista para ser adjudicada en este primer trimestre de este 2026. Y lo que le hicieron es que la trasladaron al 2027. Y no solo eso, hicieron 2 cosas totalmente condenables. Una de ellas, a esa licitación, le quitaron el componente BOT. O sea, esa licitación decía que el oferente que fuera adjudicado iba a construir, operar, y luego, después de un tiempo, que recuperara su inversión, lógicamente con un rédito por ese capital que invirtió, iba a trasladar esos equipos a la ENE. O sea, eso se llama BOT. Y ese componente se lo quitaron. Y le quitaron un componente de cómo iba a ser la licitación. La licitación iba a ser bajo un mecanismo de subasta inversa. Eso ya se hizo en México, ya se implementó en otros países. Esto quiere decir que en tiempo real los oferentes, los interesados, iban a ofertar, iban a presentar sus ofertas, y un algoritmo iba a revisar si los costos que estaban ellos poniendo y los márgenes de utilidad estaban de beneficio tanto para ellos como para la ENE. O sea, le quitaron esos 2 componentes a la licitación, la trasladaron para el otro año, y eso es en contra de los intereses del pueblo hondureño. Y todavía la administración actual no nos ha dicho de qué forma va a enfrentar el verano del próximo año, porque, digamos, este verano lo lograron sortear gracias a las actividades que se habían hecho, las acciones que se habían hecho en el 2025 y 24, que era el alquiler, el arrendamiento de motores y la compra, el contrato que había por potencia firme, que en el Congreso Nacional fue ratificado por mera formalidad, pero que el año pasado se hizo ese concurso público y son 80 megas que están ingresando de Nicaragua y de Panamá.
con eso lograron sortear este verano, más o menos. Ya tendría que estar montada la mesa de emergencia para el otro año. Tendrían que ellos estarnos diciendo qué va a pasar con los 824 megas que van a vencer de contratos entre el 2027 y el 2028. A menos que ellos quieran, a matacaballo en el Congreso Nacional, prolongar la vida de estos contratos, y eso en detrimento del pueblo hondureño y en detrimento de los inversionistas, de tanto que hablan de los inversionistas, la inversión extranjera, inversión privada. Entonces, en detrimento de esos inversionistas que sí estarían dispuestos a venir a traer con nueva tecnología más eficiente, porque podrían prolongar la vida de esos contratos. 824 megas, Josué, están próximos a vencerse. Y alguien puede decir que estamos largos de eso. En materia energética, en el tema de generación, 2, 3 años ya estamos contra el tiempo. Bueno, concluyo con usted, estimado, con lo que está haciendo el Partido Liberal. La postura del Partido Liberal dice que lo quiere pensar, que quiere poner una contrapropuesta. Al final, pues no sea, bueno, pienso yo, no sé, no se quiere ir del todo, le tiene miedo tal vez a que pueda hacer un error y después le caigan las chinitas, por decirlo así, ¿no? Porque está como quisquilloso el Partido Liberal. Recuerde que todo lo que ha dicho el Partido Liberal Nacional, el Partido Liberal le dice sí y amén, pero ahorita se ha puesto un poquito más quisquilloso. Don René, ¿cómo ve la postura, esta contrapropuesta que quiere hacer el Partido Liberal? En la lectura que ha hecho el Partido Liberal es que hay un rechazo bien marcado dentro de la población. No puedo decir un porcentaje sin tener datos de medición, pero sí la percepción es que hay un rechazo bastante fuerte a este proceso de privatización paulatina del INE. Eso es por un lado. Entonces el Partido Liberal tomó esa lectura y dijo, vamos a hacer una contrapropuesta. Cualquier contrapropuesta, Josué, y al pueblo hondureño se lo digo, que no lleve el componente de el tema de inversión, el tema de reducción de pérdidas. ¿Cuál va a ser un mecanismo? Porque las pérdidas están al garete. O sea, liquidaron el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y hay 6 meses, hace 6 meses no se combaten las pérdidas. Si el programa hubiese seguido, al final de este año estaríamos anunciando que hay más o menos un punto o arriba de un punto de recuperación en las pérdidas. O sea, estaríamos en esa senda de ir recuperando año con año la ENE. Entonces el Partido Liberal ahora tiene una responsabilidad grande, porque cualquier contrarreforma y no funcione, también ellos van a tener un costo político. Eso es por un lado, como usted lo estaba apuntando en el tema, que están quisquillosos. Y entonces, por otro lado, si esa contrarreforma no tiene un componente claro de inversión, de los mecanismos, cuáles van a ser los mecanismos para recuperar las pérdidas, y el tema de continuar con la renegociación de los contratos, no estamos en nada, porque lo que van a hacer es partir la empresa y partir el problema en varios pedazos, entregárselo a los privados. Tenemos que todavía, en mi criterio, esa propuesta del Partido Liberal debe tener la garantía de que el ENE va a tener el control, o la estatal, el Estado va a tener el control del Centro Nacional de Despacho, que es un tema de seguridad nacional. Y tal como está la reforma en este momento planteada por el Partido Liberal, la están dando a los privados el control frente a una minoría con una participación de la ENE o del Estado, que estaría en una franca minoría. Entonces, hasta ahí debe caminar esta propuesta del Partido Liberal, y por un lado y por otro lado denunciar esa campaña que tienen de temor, de decirle a la población que si esto no se hace en este momento, se va a paralizar, ¿verdad? Irresponsable el secretario de Energía hace más o menos 4 semanas, cuando dijo de que en el área de transmisión iban a haber apagados por falta de inversión. Si inversión ahí hay. Y yo les puedo decir a la gente que está ahorita ahí, hay una licitación que deben de darle inicio, que es más o menos de 700 millones de lempiras, que es la licitación para las obras civiles y los accesorios para terminar de instalar los 20 transformadores de potencia que se adquirieron el año anterior. Ya se han instalado algunos, pero todavía hace falta una licitación que más o menos ronda en los 700 millones de lempiras para poder hacer eso, que se pongan a hacer su trabajo, que se pongan a hacer las adquisiciones y las inversiones necesarias, pero han paralizado la estatal, esperanzados a esa contrarreforma para poder hacer contrataciones de una forma más relajada,
o con menos controles como la ley de contratación del Estado. Nosotros en la administración anterior no le tuvimos temor a la ley de contratación del Estado e hicimos adjudicaciones importantes arriba de los 21.000 millones de lempiras con ese mismo instrumento que nos da el Estado. Bueno, don René, muchas gracias por su tiempo. Este es un tema que le hemos estado dando seguimiento y que don René también ha estado aquí para dar su punto de vista también con este proyecto que se pretende aprobar en el Congreso Nacional, la reforma energética. Muchas gracias, don René. El tiempo es oro y se nos ha ido, desgraciadamente. No, gracias a ustedes y siempre a la orden. Don René Alfaro ha estado con nosotros, gerente de la ANE. Señores, gracias por su fina atención, gracias por su siempre tiempo para nosotros. Nos vemos la próxima semana, miércoles, a la misma hora, con otro tema aquí en nuestro podcast De Frente.